Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en algún lugar de México, pero nos acompaña el arquitecto Enrique. Arquitecto, muy buen día. ¿Cómo estás, Abraham? Buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a la gente que te sigue en tu canal. Estamos en Cuernavaca, más bien hacia la zona norte. El clima es un poquitito más templado que en el centro, un par de grados. Pero la gran ventaja que tenemos acá es algo que vamos a descubrir en un momentito y que es, pues esto, una de las características que poca gente conoce de Cuernavaca, que son sus barrancas, ¿no? O sea, al final Cuernavaca tiene más de 200 barrancas que generan justamente este clima maravilloso que tenemos acá. Y en el caso específico de este proyecto, la barranca fue decisiva, ¿no? O sea, es decir, nunca hubo ni siquiera que cuestionárselo. El proyecto tendría que vivir de la barranca sí o sí. Pues se trata de una casa-habitación con un programa bastante convencional, 3 habitaciones, maldad de huéspedes, con sus baños, etcétera, etcétera, estancia comedor, cuarto de televisión, en fin, el programa es bastante convencional, pero, insisto, creo que la manera en la que se abordó a partir justamente de la barranca fue lo que lo hizo, o lo que lo hace particular, ¿no? Siempre fue eso, ¿no? O sea, la barranca nos indicó de qué manera realizar el proyecto. Tuvimos ahí que hacer unas lecturas interesantes, porque la barranca, además, en este caso, ya también lo van a ver ahorita, tiene pues un elemento ahí que a mí personalmente siempre me llamó la atención. Es una suerte de cúpula, no es una cúpula, es un elemento que aparece ahí del otro lado de la barranca, es una iglesia, medio mal impermeabilizada, pero que genera, pues eso, un objeto ahí, un punto focal muy importante en la barranca. Entonces, de alguna manera el proyecto gira también un poco en torno a ese punto focal. Entonces, pues no sé, pues si quieren pasamos, ¿no? Sí queremos, sí queremos. Y, O sea, pero solamente de notar la calidad, ¿verdad?, de la puerta, que ya nos habla un poquito de lo que vamos a ver, ¿no? Esta madera, pues muy al natural, en combinación con ese elemento de acero, que también se siente bastante limpio. Ya nos están dando guiños, ¿verdad?, de la línea. sí, pues mira, apostamos en el proyecto por los materiales al natural. No hay, bueno, no habrá poco, no hay nada, ningún material que diga que lo que no es, ¿no? Y bueno, de alguna manera la presencia de la privada, hay que decir que estamos en una privada, pues permite estos atrevimientos, ¿no? Si estuviéramos en la vía pública, pues te vandalizan o hasta te dan baje con alguna pieza, ¿no? Claro. Pero dado que estamos en privada y toda esta historia, pues hubo manera de poder hacer este trabajo. Es madera de ayacahuite, tampoco que se piense que es una madera preciosa o carísima, ¿no? Se le dio un tratamiento muy sencillo con un impregnante nada más para resistir la intemperie, sobre todo en las cabezas, ¿no? Que es donde penetra el agua. Y pues mira, va aguantando ahí la intemperie. Excelente. Prepárense, jóvenes. Es que la magia de la arquitectura de Cuernavaca está en la roca. Sí, 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 ciertamente. Un eje longitudinal que corre a lo largo de todo el proyecto, únicamente atravesado de manera perpendicular por el único objeto que hay en planta alta, que es la recámara principal, y el elemento de remate, que es de alguna manera lo que permite los 90 grados, porque hay un trazo raro en la poligonal del terreno, que es el muro de la zona pública, ¿no? Allá queda, eso que vemos ahí con ese balconcito es de la recámara de visitas, y a un costado suyo está la zona del cuarto de televisión. Una petición importante del cliente fue la cocina, ¿no? Dijo que era una cocina muy amplia, que sea el centro de operaciones de la casa, etcétera, etcétera. Y de ahí que pues esto ocupe un lugar preponderante en el programa, ¿no? Ahorita vamos a entrar. Pero bueno, ahí está al fondo la cúpula, esa que les decía que actúa, pues esto es como un imán, ¿no? En cuanto entras al terreno te jala naturalmente la vista. Entonces, bueno, hablando de eso, el proyecto se resuelve básicamente como esto, ¿no? Como estos grandes ventanales
que se cierran por la losa en B, ¿no? Para acotar un poquito la vista, y luego se amplían otra vez para generar la vista al fondo. Es decir, una suerte de, pues como de recibir muy amplio, condensar y luego volver a la escala esta vez. Que no sería el mismo efecto si hubiéramos logrado un techo plano hasta allá arriba, ¿me explico? Eso hubiera como mostrado todo de golpe y no era como la intención. Esa es la razón de esta losa inclinada, ¿no? Que luego esto está atravesado por este cuerpo que es el volumen de la recámara principal. ¿Cómo se leen, verdad, los muros de piedra? ¿Verdad? ¿Cómo emerge este muro? Es mampostería. Sí, completamente mampostería, con esta distinción, ¿no? Es decir, allá la piedra está careada, es decir, ahí estuvieron los albañiles estoicos, la verdad es que aquí tenían un tendido y ahí estaban haciendo las caras, ¿no? Y justamente buscando, pues, que casaran las piezas como si se tratara de un rompecabezas para buscar muy poca junta, ¿no? Y acá, en contraste con esta otra barda, donde, pues, es la cara natural de la piedra y la junta, pues, es un poco más burda, ¿no? Pero que juegan muy bien. Y Sí, ese color es bellísimo, ¿verdad? O sea, sí, no es sí, sí, negro, sí, es sí. un azul gris. Sí. La conseguimos en un lugar aquí cerca que se llama El Tezcal. Ok. El Tezcal. Y que combina, ¿verdad? Con el color de la herrería. Sí, pues ahí, Y, insisto, la materia en sus características naturales te va dando mensajes, ¿no? De cuáles son los tonos a seguir, ¿no? La herrería, pues esto, sin comprometer mucho, ¿no? No soy muy aficionado al aluminio, entonces, y como eran estos cancelotes tan grandes, pues más bien buscamos que fueran estos PTRs, ¿no? Con estas soleras, para poder alojar ahí los cristales, ¿no? y abaten. No, en este caso no, ninguna. Todos Son, son son, fijos. son cerrados, ¿no? Todo es fijo. Pero los de atrás sí abren. ¿Y qué tipo de cimentación se usó? Porque veo que se levanta con estos cimientos de mampostería. Sí, es que fíjate que, digo, ahora ya lo estamos viendo resuelto, pero Ajá. el terreno bajaba naturalmente hacia la barranca. Entonces, de aquí para allá abajo había por lo menos unos 350, 4 metros de desnivel. Entonces decidí subir la casa un poco por el tema del agua. Entonces, subir acá y finalmente el muro de contención que se hizo allá al fondo tuvo en 4 metros, 4,30, con un desplante más o menos de 2,50. Pues es una cimentación de mampostería de piedra, Sí. no hay nada complejo. El terreno es muy resistente, hay mucha piedra. Entonces, pues eso es una mampostería. Y ahí se alcanza a ver la cadena de desplante que sí está al centro, como con una entrecalle, un poco para dar la sensación esta de flotación, ¿no? De que Sí. digamos, la plataforma de la casa flota Sobre el basamento. sobre el basamento, sí, justo, ¿no? Que no se embarrara. Excelente, excelente. Muy interesante el gesto de la bóveda, ¿verdad? Para condensar un poquito la vista. Es correcto, Muy bien. ¿no? Y ahora ingresamos Sí, y fíjense, vénganse. analicen la secuencia, jóvenes, porque no siempre son tan logradas las secuencias de ingresos, ¿verdad? A veces Sí, las puertas fíjate, abaten y tapan otras puertas. aquí lo que hicimos fue bajar la losa hasta 2,27, que va a ser el cerramiento prácticamente de todo. Si te fijas, es el remate de la altura de la cancelería en este punto, todos 2,27. Y eso, la idea es compactar un poco, achicar, ¿no? Apretar un poco en el acceso para que luego saliendo del vestíbulo, la sensación de amplitud en la losa en B, pues sea más generoso. Y esto, pues, logramos recuperar polines de la obra, les dimos una manita de gato y esta puerta está fabricada con eso, con los polines que resultaron de la obra. Excelente. Sí. Quedó ¿No? muy bien. Ah, y luego también el fijo, pero esta es como madera quemada, ¿verdad? Sí, esta es entintada en negro. Lo que queríamos era
generar un poco de contraste. Y estas sí fueron tablas para que pasara la instalación, ¿no? La puerta es maciza y esta sí es un entablerado, ¿no? Es un alma de acero y unos tablones, ¿no? Entintados. Y ya se ve, ya mira, ya que la madera empieza a trabajar, ¿no? Claro. Bellísima la piedra. Estas piedras le puede crecer musgo, ¿no? Por lo porosas que son. Sí. Con el paso del tiempo. Y entramos y el remate, ¿verdad? Este es un pequeño recibidor donde pues, puedes tener aquí los abrigos, el paraguas, etcétera, etcétera. Y pues eso, ¿no? Cumple con la función del vestíbulo, que es al final un distribuidor. Entonces aquí decides si vas para la zona pública en términos de cocina, comedor, o si te adentras en la zona privada, donde tenemos el acceso a las recámaras de las niñas, al fondo el cuarto de televisión y la recámara de visitas. Hacia abajo te queda el cuarto de máquinas. Este es un cubo muy importante porque este cubo de piedra, pues eso es eso de piedra, pues es como la columna vertebral del proyecto. Viene desde lo profundo de la cimentación y es el que se encarga de cargar unos volados que vamos a ver ahorita muy interesantes. Ok. Y, bueno, no pregunto qué hay abajo hasta que bajemos. Sí, es el cuarto de máquinas. El cuarto de El cuarto de máquinas. máquinas, sí. Ok. Qué bonito el diseño del mueble también, ¿verdad? Todo Sí, fuera. bueno, pues ahí hicimos una selección ahí importante, ¿no? Y bueno, pues aquí está este pasillo que se abre igualmente con el ventanal hacia la zona de jardín, ¿no? Que te deja ver o te sugiere que algo ocurre con la losa, ¿no? La idea aquí fue justamente dejar esta entrecalle en el aplanado, nuevamente para que se pensara que la losa pasa sin tocar los muros, ¿no? Ah, está buenísimo. ¿Qué le dejas? ¿2 Es- centímetros? ¿Centímetro y medio? 2 centímetros. O sea, si te fijas, buscamos ahí con la mano de obra que siempre hubiera entrecalles, ¿no? O sea, no, si te fijas en el piso no toca el muro, la piedra no toca los muros de aplanado. La idea es justo que sea como muy limpio el cambio de material, ¿no? O sea, la piedra, por más que tú la perfiles, pues queda muy irregular. Si tú llegas con el aplanado, se iba a ver allá una unión muy difícil de lograr con limpieza. Entonces, por eso se pidieron estas entrecalles, que al final generan esta sensación como de mucha limpieza, ¿no? Muy elegante. Y me gustó también la textura que le dieron al aplanado. Es Sí. prácticamente un repello, ¿verdad? Muy cerrado. Sí, repellado, entre cerradito y con sus accidentes, tampoco tan Marcados, tampoco ¿verdad? tan marcado, ¿no? Sí, me gusta porque está muy equilibrado. No se siente tan rústico, se siente Exacto. elegante. Sí, justamente. Y el jardín Pasamos- está bueno. ¿Qué Sí. dimensiones tiene el jardín? Es un cubito, tiene 1 metro por 2,50. ¿Y el de un costado? Este tendrá como 7. Sí, acá tienes casi 5,50 por prácticamente todo el largo de la casa. El terreno tiene 25 metros por 11. 25. Ah, Sí. ok, es muy horizontal. Sí, alargadito. Ajá. Ahorita ya lo vamos a ver. Entonces eso también, ¿no? O sea, esa proporción del terreno Te obliga nos a este manda- tipo de circulaciones, nos mandaba claro. estos mensajes, ¿no? Nos mandaba estos Claro, mensajes. claro. ¿Quieres que pasemos por acá? Claro, adelante. ¿Y este pasillo de ancho qué tendrá? ¿1,20? 1,10. Que sean, digo, es cómodo. Lo otro que te ayuda es el ventanal, que lo hace muy iluminado, ¿no? Entonces pareciera mucho más amplio de lo que es, ¿no? ¿Y qué orientación tenemos en este ventanal? Este es oriente y del otro lado el poniente, ¿no? Ok. O sea, el sol sale por allá, nos da un ratito aquí el solecito y se pone justamente a un lado de la cúpula que veíamos. Que ese es, digamos como el pequeño inconveniente. Es la complejidad del proyecto. O sea, por la tarde el sol del poniente, sí, claro que sí nos da, ¿no? Pero ahí es, o vives de la barranca o no, ¿no? Eliges este paticito de bolsillo. Buenísimo. Este es el cuarto de televisión que se resuelve justamente con otro acabado en la losa para dar otra sensación espacial. Aquí evidentemente pues el personaje principal es este amate negro
que está pues, habitando en la barranca, ¿no? Entonces aquí claramente había que hacer esta ventana, esta gran ventana, como convertirla en un cuadro natural, ¿no? Es decir, que fuera que enmarcara la belleza del árbol, que es un árbol, pues esto, centenario, ¿no? La idea aquí es que, bueno, eventualmente compren cojines y lo que sea, y se puedan venir aquí a sentar a leer o pues, meditar, lo que sea, ¿no? En contacto con la naturaleza, ¿no? Bellísimo, maestro. La Sí, verdad que es una combinación muy potente. O sea, los materiales que estamos viendo, esa piedra, el aplanado con el color blanco, la madera, el piso de concreto que no hemos hablado de él. sí, es un piso que se puso de moda nuevamente, ¿no? Pero que en los 30s, 40s era lo que se colocaba, el famoso terrazo, ¿no? Claro. Lo hubo en los Zetas y luego, pues, ahora lo que está ocurriendo es esto que colamos en sitio, ¿no? Entonces se hicieron estos trazos como muy arbitrarios, ¿no? En diagonal, para definir las piedras. Eh, que al final funcionaron como las maestras a la hora de colar, ¿no? Es decir, Buenísimo. se pusieron los ángulos, es decir, se coló un firme de 8 centímetros, normal, armado, etcétera, y encima se dejaron 5 para el acabado. Le echamos 3 de concreto normal, y fresquecito con una malla de gallinero entre el gris y el blanco. Echamos 2 centímetros de blanco, revuelto con esta piedra que es piedrita de obsidiana. Se pulió, digamos, se le pasa la llana, se deja pulidito y a nivel. Con la llana no es con este ventilador, Con el el helicóptero, no, helicóptero. no, no, con la llana. O sea, la verdad es que el cliente cuando lo vio dijo, oye, seguro que va a quedar así. Le dije, no, espérate, necesitamos meterle la pulidora. Ujú. O sea, así queda, se ve completamente blanco. Y luego ya viene el proceso pulido, que ahí sí son 2, 3, más bien 3 pasadas, ¿no? Una es con la piedra más fuerte, más de poro más abierto. Luego se va afinando y una tercera ya, que es la que le saca el pulido, digamos, ¿no? Oye, qué belleza. No sabía que se le dejaba una capa tan pequeña. O sea, solamente 2 centímetros de Dos esta centímetros. última. Sí, porque si no te encarece, Es lo que ¿sabes? te O iba a sea, decir. el cemento blanco es caro con respecto al gris. Ajá. Entonces, si tú le avientas todos los 5 centímetros de blanco, bueno, si el cliente te lo paga, pues está muy bien, pero hay que buscar que no, ¿no? ¿Y cómo haces esto que decías que cuando está todavía fresco y luego colocan rápidamente la malla? ¿Cómo es ese No, proceso? o sea, exacto. Tienes tu firme, tienes ya tus maestras de aluminio, y vas colando, ¿no? Cuelas tu capita de cemento de concreto gris, e inmediatamente después pones la tela de gallinero que ya está cortada con la forma, y luego le cuelas la fórmula del concreto blanco con la piedrita para que quede integrado con el gris, ¿no? Y que sea una sola pieza. Sí. Eso para evitar justo que se fracture. Mira, de todas maneras, yo se lo platicaba al cliente, se va a fracturar, ¿eh? O sea, si se dan cuenta, hay pequeñas fisuras. O sea, al final es un trabajo artesanal, ¿no? Entonces, si el cliente está enterado y está de acuerdo, pues eso va a ocurrir, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Pero aquí lo importante es que no se levanten hojuelas o cáscaras, ¿no? O sea, mientras se fisure de esta manera, creo que no tenemos problema, Para nada. ¿no? Y eso, pues, es un color que no se compromete con ninguno de los otros colores de los materiales, ni el de la piedra, incluso ni con el aplanado blanco, ¿no? Sí. La verdad que la combinación que estamos viendo está muy, muy bella. El juego también que hace esa especie de banca, ¿verdad? Sí, que De era lo que te madera. decía, la poligonal del terreno es muy irregular y entonces eso te genera problemas a la hora de los cortes en los materiales, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo hacemos? Bueno, pues nos vamos con el muro como está y justo arriba, si te fijas, por eso cortamos ahí las bovedillas. Buenísimo. O sea, tienen el mismo plomo que el mueble de aquí abajo, ¿sabes? O sea, es el mismo dibujo. Para no hacer recortes en la bovedilla, mantuvimos piezas completas y dejamos que esa luz bañe de manera rasante el muro, ¿no? También, pues, para que no veas chueco la tele, ¿no? Si te vas con el mueble allá atrás, Sí, 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 ¿no? sí, sí.
Entonces, no, estuvo excelente, se aprovechó muy bien. Y seguimos viendo la piedra, ¿verdad? Los muros de piedra entran. sí. La piedra siempre fue, pues, esto protagonista, ¿no? Hay un trabajo muy importante de piedra aquí en Cuernavaca, ¿no? Bueno, en México, ¿no? Somos un país de construcción, Pero yo creo que en esta zona en específico, o sea, sí, tienen ya la materia prima, sí, creo que sí, ya sí, sí, muy formada. sí. Quieren pasar para acá, no sé si quieren. Entonces, toda la estructura del techo es con esta bovedilla. Solamente en el caso de aquí, del cuarto de televisión Ujú. y en la recámara principal, que sí, son vigas de madera que están cargando estas bovedillas, que se llaman tipo dovela, le llaman el Dovela, claro. proveedor. Encima una capa de compresión, armada con su malla electrosoldada y listo, ¿eh? No, o sea, en realidad, como digo, las vigas se están cargando, ¿no? Las vigas se están cargando, claro, Sí, o sea, son estructurales. completamente. Sustituimos, digamos, la vigueta tradicional de la bovedilla, la Ajá. sustituimos por vigas de madera y las pusimos a chambear, ¿no? ¿Y cómo apoyan en el muro blanco? Simplemente están perforadas, o sea, el muro blanco, o sea, están simplemente apoyadas, lo mismo que acá. Y lo que hicimos fue atravesar unos redondos de varilla de 3/8, porque evidentemente ahí hay una trave. Entonces, ¿Pero al mismo nivel de las vigas o sientan las vigas en la trave? en el mismo nivel de las vigas, Al o mismo nivel. sea, colamos alrededor de ellos. Sí, fue un rollo ahí con la cimbra, pero preferimos para no tener problemas. Acá sí están simplemente apoyadas en la piedra, ¿no? Ok. Pero el empotre acá es de 10 centímetros. Y lo que comentabas de la varilla, ¿cómo atraviesa una varilla todas las vigas? No, es una varilla de más o menos 15 centímetros, barrenada en el corazón de la viga, un poco para generar amarre. No están cosidas Ah, todas, ya. Ok, ¿no? ok. Muy bien. Y este patio es el remate, ¿verdad? El remate del Es el distribuidor. remate del pasillo, Ujú. la ventilación del baño de visitas y pues igual, ¿no? Un poco tratar de dialogar, ¿no? Con aquel lugar. Ujú. Para acá no sé si quieren, no sé Adelante, si quieren adelante. pasar al cuarto de visitas. Digo, lo que es interesante fuimos muy respetuosos de los árboles que existían, no quitamos ni uno solo. Y entonces este cubo que se ve ahí extraño es justamente el extraño que tuvimos que hacer porque la jacaranda se monta ahí, ¿no? Es decir, aquí está recargada la jacaranda, ¿no? Ah, ok. Sí. O sea, ahora si quieren lo podemos ver por fuera, pero la realidad es que hubo que hacerle, porque si no hubiéramos perdido mucho espacio, ¿no? En el cuarto, ¿no? Entonces, Doblaste la arquitectura. sí. Le hicimos un pliegue ahí para que la señora jacaranda no se sintiera muy agredida. Y eso de abajo es como una espuma de poliuretano. Sí, espuma de poliuretano para que la humedad, ¿sabes? O sea, para que a la hora que Ah, ya. escurriera el agua Ujú. en la jacaranda no transminara en el muro, Buenísimo. que ese es un problema, ¿no? Claro, pero muy buen tip. Y qué bonito se ven estos jardines elevados, ¿verdad? Del Sí, nivel natural. fíjate que este es el nivel natural del terreno. Esto fue todo lo que se tuvo que excavar, Ok. ¿no? O sea, es prácticamente este nivel es el que se tuvo que excavar. Aquí tuvimos que hacer un proceso de impermeabilización muy importante, porque el terreno es alto de allá hacia acá. Entonces, en lluvias que ya nos tocó, pues probamos si funcionó la Sí impermeabilización, funcionó. ¿no? Y bueno, este es el cuarto de las visitas. Que tiene vista de este gran jardín. Sí, que tiene la vista y la salida al jardín, ¿no? Esta es otra vista. ¿Y cuál es la función de este muro de concreto? Fíjate que la idea era una terraza normal, ¿no? Era salir a una terraza. Pero como estaba la raíz del árbol, otra vez comprometiéndonos un poco la terraza, se tuvo que hacer este viajecito de manera que nos permitiera abrir la puerta con el mínimo y ampliarlo hacia la salida al jardín. O sea, en el ideal hubiera sido que
fuera una terraza generosa, pero la raíz del árbol no nos... Ya. Pues esa es la razón de la inclinación, ¿no? Quería hacer una terraza. Quería hacer una terraza y no nos dejó la raíz. Y bueno, insistimos un poquito, ¿no? Eso me gusta. La terquedad es importante. Sí, 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 sí. Y volteen hacia arriba, por favor, joven, levanten los ojos. Qué bonito se unen las losas, ¿verdad? La losa de concreto con la losa de viguería de madera y dovela. Sí, ahí otra vez el cambio obedece justamente, digo, la idea es que nos hubiéramos ido con vigas hasta allá, Claro. pero como aparece el chipote como consecuencia de la jacaranda, iba a ser una pedacera ahí de vigas de madera, una pedacera de bovedillas. Entonces decidimos que en esa frontera el acabado cambiara y nos fuimos con esa losa aparente, ¿no? Excelente. Entonces todo esto, este remate se configura ahí de una manera diferente. No sé si coqueta o no, pero... Sí, tiene su encanto Sí. este requiebre. Y ¿No? definitivamente el árbol igual. Y qué curioso ¿cómo tomas, por ejemplo, esta decisión? ¿Por qué el vidrio tiene este pedazo de muro, verdad? Que luego sube. ¿Por qué no corre el vidrio hasta el muro? Justo, o sea, yo lo que quería era justo que fuera solo la esquina, ¿sabes? Que fuera muy limpio hacia la esquina. Y luego, evidentemente, para lograr este capricho, pues necesitas estructuralmente allá tener un castillo para que acá vuele. Ok. ¿No? Entonces, esa es la razón Ya. de que no llegara hasta allá, ¿no? Hasta allá. Sí, sí. Buenísimo. Sí, que podría parecer que luego esos ingletes en fachada son feos, ¿no? O sea, No, lo pregunto simplemente por entender, ¿verdad? ¿Por qué no llevarlo hasta el fondo? claro, O sea, claro. pues es que tú que eres maestro, Sí. ¿en dónde das clases, maestro? Yo doy clases aquí en la Universidad de La Salle, de aquí de Cuernavaca, sí. Y es difícil explicar muchas veces la composición. Sí, sin duda. Estuvimos en plática el día de ayer con el maestro de maestros, el arquitecto Andrés Casillas, Uf. y le cuesta muchísimo explicarse. Sí, Le cuesta muchísimo explicar por qué le gusta algo, ¿verdad? Claro, sí. Y por eso es como, creo que tenemos que hacer el ejercicio de desarrollar el músculo, Sí, sin duda. de saber describir por qué. Sí. Y porque a veces sí y a veces no, Exacto. ¿no? Porque de repente, pues, Exacto, yo podría me ser que reconozco sí. perfecto diciéndole a un alumno, oye, ¿y esta mocheta qué, no? Claro. O sea, ¿por qué no la llevas para allá? ¿Qué me quieres decir? O me Sí. quieres hablar de un cubo, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, te digo, justo era esto, ¿no? Como Sí. la proporción de la ventana. Lo otro también es, quién sabe qué hubiera pasado con esta ventana hasta allá y aquella mocheta de ahí. ¿Sabes? Sí. Tienen esa proporción equidistante, claro. Sí, claro. Está buenísimo. Muy bien, seguimos. Sí, ¿Qué altura tenemos, maestro? Deben de ser como 320 al lecho bajo, ¿verdad? Sí, 320. Y arriba otros 15, 20 otros más. 15, sí, perdóname, claro. Te digo, tenemos 227, perdón. Tenemos 227 aquí y hay fácilmente 80 centímetros, sí. 310, 315. Es que está buenísima la altura. Está genial. Se siente casi como altura y media, ¿verdad? Sí. Muy bien. Este es el baño. Fíjate que los azulejos los trajimos de tu tierra. ¿A poco sí? Sí. Vienen desde Guadalajara. De Mosaicos La Laguna. Ah, qué bonitos. Ya no alcanzó para los canceles de vidrio. Pero Es una obra de arte. sí, son Mosaicos La Laguna de allá de Guadalajara. La verdad es que son súper bonitos. Y ahora sí que tú escogiste un poquito de todo, ¿verdad? Bueno, tienen este modelo que se llama así collage. Ok. Entonces este ya viene tal cual. Te lo mandan así, ¿no? Aquí cada quien escogió el color de sus azulejos. Qué bien quedó, ¿eh? Creo que es el azulejo de pasta que más me ha gustado. Sí. Y con la luz y la altura. Sí. Y la combinación también con la losa de concreto. La cubierta de madera. Sí, otra vez con polines de los que sobraron, ¿no? O sea, recuperando materiales de la obra, ¿no? De la obra. No, y el concreto yo sigo impresionado de lo bonito que quedó. El del piso, sí, se ve muy bonito.
Ok. Bien, pasamos ahora para... Si quieran ver una de las recámaras. Con gusto. Sí. Está muy interesante la sección de la casa, porque de repente estas vigas, estos techos en B, se interrumpen por el techo plano, pero luego continúan con las losas de dovelas. Las secciones aquí son cátedras. Vean que... Sí, pues estas son las dos recámaras de las niñas, Ajá. ¿no? Justo lo que te decía, ¿no? O sea, se abre hacia un lado, se abre hacia el otro, y acá tienes otra vez la vista de la barranca, que es, pues siempre, como protagónica, ¿no? O sea, no hay manera de no voltearla a ver. Ahorita ya empezamos la temporada de secas, pero en lluvias el verde digo, si ahora mismo el verde es impresionante, en lluvias es increíble, ¿no? Qué curioso se ve esa cúpula semidestruida, un poquito como en un futuro Sí, postapocalíptico, como ¿verdad? apocalíptico, sí, a mí también me da esa sensación, ¿no? Y pues además, insisto, ni modo que no la veas, ¿no? O sea, no hay manera. Entonces, pues, ¿para qué le das la vuelta? Pues mejor las ves, ¿no? Sí, definitivo. Las recámaras que tienen salida a la terraza, ¿no? Tiene llave, no sé si. Y acá que queda el baño, mira, Oh, buenísimo. para que no se notara como la puerta ahí rara, lo disfrazamos con el, si quieres, pásale, Gracias. con otro modelo de mosaicos de allá. Cada quien lo escogió. Saludos a todos. Qué bonito su tapete ahí, un poquito más peludito. Qué bonito cortas la losa, ¿eh? Sí, que digo, ahí otra vez es la famosa entrecalle, porque claro, como la losa es aparente, de tablerado aparente, tienes pues irregularidades, ¿no? Que te digo, si llegas el aplanado hasta arriba, es muy difícil recortar. Pero ¿cómo recortas la losa, verdad? O sea, le haces un recorte aquí en el... Sí, para la el parte domo, del domo. sí, Ajá. claro. Se ve muy bien. Sí, que además ahí trae otro elemento de ventilación, ¿no? Claro. Ah, porque aquí tienes otro. Sí, este es uno y allá hay otro, ¿no? Solo mosquitero, ¿verdad? Es correcto, sí. Aquí, ¿qué está pasando? Es parte del diseño para ocultar la puerta. Ujú. ¿Qué dimensiones tienen los baños? 1,40 de ancho por 2 y casi... ¿Los 50 o 60? Sí. 70. Están perfectos. Y esto Poquito más de los 90 que se aprovecha muy bien te el tocan. espesor, ¿verdad? Se dejan aquí unos espacios para perfumes y cosas. Y si cerramos otra vez, la clave siempre de estas puertas está en este resaque. Para que cuando las cierres, se vea siempre el mismo paño. ¿Se fijan? No se vea el marco. ¿Qué dimensiones tienen las habitaciones? 3 y poquito, 3,5 por 3,50, 3,70 más o menos. Ujú. Está muy bien. En este lado lo siento como 4. Casi 4 al ventanal. Sí puede ser. 3 y cachito más lo que se creció. Y aquí vemos en la cama, como si fueran pues prácticamente 3 más el closet, ¿verdad? Sí, Ujú. Los 360. sí, porque la cama tiene, la cabecera tiene aquí una cosa Ajá. que lo despega, ¿no? Eso podrían ser más de los... Más de los 3, ¿verdad? Más de Un los 3, 310. sí. De acuerdo. Y ya empezamos a ver cosas que están pasando, una terraza. Vean eso. Cómo vuela el bloque, este paralelepípedo, ¿verdad? Ahí. Y se sostiene casi levitando sobre la barranca. Es un buen guiño, ¿verdad? Allá al fondo. Sí, justamente. Muy bien, maestro. Seguimos.
Vámonos.